Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 22 de abril, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, doctor Luján, licenciada, aquí estamos atentos a su presentación. ¿Cómo están? Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega, y gracias también a cada uno de los amigos que día a día se conectan con nosotros. Bien, en esta oportunidad tenemos la visita del doctor Carlos Gamarra Abril. Él es coordinador de los servicios quirúrgicos de la unidad de consultorios externos. Y él ha venido justamente a compartirnos un tema de su especialidad. Doctor Carlos Gamarra, ¿podría compartir? El público le espera. En esta oportunidad vamos a hablar de la hidatidosis pulmonar en la edad pediátrica. Yo trabajo 25 años en el servicio de cirugía de tórax y cardiovascular. Y esa es una patología muy común, la cual no ha disminuido en absoluto la cantidad de pacientes que se presentan anualmente. Hace 25 años nosotros hicimos la revisión de los casos. Habían aproximadamente 60 casos por año de niños, o sea, de pacientes en edad pediátrica, y actualmente siguen habiendo 60 casos, lo cual no significa de que la patología está igual, sino más bien de que la patología ha aumentado, porque antes, hace 25 años, nosotros éramos el único hospital que operaba niños. Ahora, todos los hospitales de Lima, son como 25 grandes hospitales, todos operan la parte torácica, y entonces se ha incrementado terriblemente. Luego les voy a explicar por qué. En la exposición, yo voy a dar los principios fundamentales, lo básico, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de los auditores, de los que están participando en esta teleconferencia, están de primer, segundo y tercer nivel. Entonces la parte de tercer nivel lo vamos a dejar para la parte final de aquellos que quieran compartir sus experiencias, que quieran compartir lo que ellos operan, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La hidatidosis es una zoonosis producida por quistes hidatídicos, que son larvas enquistadas del metacéstodo, que pertenece al género Echinococcus, que parasita el intestino del perro. Normalmente, este parásito está en los tejidos del ganado bovino, ovino, caprino incluso, pero es esencialmente el ganado bovino. Entonces, el ganado bovino, cuando no es tratado adecuadamente, es ingerido por el perro, y el perro es el que contagia al ser humano. El niñito está jugando con un perro que está eliminando las larvas, y las larvas las tiene en su pelo, pasa su mano, come algo, y eso lo introduce a través del aparato digestivo. Esa es más o menos la manera como se contagia esta parasitosis. Se considera, por supuesto, una zoonosis. En cuanto a la clínica, la mayor parte son pacientes asintomáticos. Otros traen tos, otros presentan vómita, otros presentan hemoptisis, otros presentan sintomatología parecida a la tuberculosis. Ya saben ustedes, la tuberculosis es muy florida, y entonces muchos pacientes inician su tratamiento como si fueran tuberculosos, pese a que es una enfermedad muy conocida. En cuanto a la fisiopatología, ya les explicaba, la ingesta de huevos por vía digestiva pasa por el sistema porta, pasa al hígado, donde pueden crecer en el hígado. Eso se considera el primer filtro. O por vía sanguínea pasa a los pulmones, que es el segundo filtro.
y a veces puede diseminarse y ahí ya se puede encontrar en cualquier parte, en cualquier órgano de la economía. Puede ser cerebro, riñones, puede ser el canal medular, hemos visto casos también del canal medular, cualquier parte del aparato digestivo. En alguna oportunidad, cuando el paciente he visto, durante mi práctica como cirujano, he visto, por ejemplo, en ovarios, el paciente entra con el diagnóstico de apendicitis aguda. No, son ovarios que no han eclosionado. Entonces, normalmente el cirujano agarra y lo punza y ahí termina la patología eso. Pero en una ocasión lo punzó e hizo una siembra abdominal. Normalmente las siembras abdominal o torácica son fatales. Entonces hay que tener mucho cuidado de no realizar este tipo de práctica. Las complicaciones está la ruptura del quiste, la neumonía periquística. Todo esto puede ser de que no haya una sola complicación, a veces son todas las complicaciones que ustedes están viendo en el cuadro. O puede ser de que el quiste se rompe la pleura que cubre al pulmón y entonces se forma un neumotórax, un piotórax. O también puede ser la ruptura del quiste, es común que produzca shock anafiláctico con consecuencias fatales también. Entonces, eso el cirujano tiene que tener muchísimo cuidado en el momento que opera, porque la ruptura del quiste puede producir un shock anafiláctico con las consecuencias. Y el anestesiólogo y el cirujano tienen que estar preparados para este evento. O sea, si se ve que hay una ruptura del quiste, una ruptura accidental durante la cirugía, o también puede ser en la espera de la cirugía. A veces nosotros tenemos esperas muy largas porque el paciente llega acá sin ningún tipo de preparación. Cuando lo refieren, no tiene grupo sanguíneo y factor. Entonces aquí, a pesar de la gravedad, hay que hacerle el grupo sanguíneo y factor, el hematocrito y conseguirle los donantes, que eso, conseguir donantes es un problema bien serio acá, debido a que ustedes conocen que el Perú no tiene pues una cultura de donar, no somos un país que done sangre. Entonces, siempre va a haber espera, porque el paciente llega sin nada, muchas veces campesino, muchas veces muy pobre, que no tiene dónde pernoctar en las noches, no tiene alimentos, y difícil que consiga un donante, y nosotros tenemos que abocarnos, hablar con amigos, con instituciones, con universidades, hacer campañas para poder conseguir donantes. O sea, cuando venga el paciente, tiene que venir pues con un grupo sanguíneo y factor, y tiene que venir por lo menos con alguien, un familiar que esté en condiciones de donar. A veces viene con un familiar que pesa pues 35 kilos, o que es tuberculoso, o que ha tenido paludismo, enfermedades que ustedes saben que impide ser donante. Entonces, por lo menos debería venir con su grupo sanguíneo y factor para que haya menos demora. En cuanto al shock anafiláctico, les estaba diciendo, como en cualquier momento se puede presentar la ruptura del quiste en el preoperatorio o en el intraoperatorio, entonces el anestesiólogo debe estar preparado para tener las drogas necesarias para tratar, para que no pase a mayores el shock anafiláctico. De todas maneras, ustedes tengan en cuenta, el shock anafiláctico sigue teniendo pues la mortalidad alta. Tiene 70-80% de mortalidad en los mejores hospitales de Estados Unidos. Entonces no hay que llegar a eso, y hay que estar preparado y hacer el tratamiento necesario. Quiere decir que el paciente tiene que entrar con una buena vía, con un
catéter venoso central o algo parecido para que pueda ser perfundido por sangre. A veces está el quiste pegado al corazón o pegado a la aorta o pegado a cualquier otro gran vaso, entonces pueden ocurrir accidentes y tenemos que tener una buena vía para que el paciente pueda ser operado adecuadamente. El diagnóstico, generalmente, el paciente ya viene con el diagnóstico y muchas veces es una radiografía incidental. Por ejemplo, en su escuela les hacen una radiografía pensando en otra cosa y se encuentran con el quiste, ¿no? Entonces, la primera manera como se diagnostica es con una radiografía que no estaba indicada. Acuérdense ustedes, en la parte de clínica, muchas veces el paciente es asintomático. No siempre vamos a encontrar todos los síntomas que mencionan los libros. Entonces le toman una placa y ahí le encuentran un quiste hidatídico. Y por supuesto, el médico de la zona que descubre el quiste hidatídico tiene que hacerle radiografía y estudios en la medida que se pueda, radiografía de tórax y una ecografía abdominal para determinar. Acá, en cuanto a la fisiopatología, también acá en el Perú presenta una variedad que no se ve en el resto, que no se ve en el mundo, porque hay hidatidosis en España, en Nueva Zelanda, Argentina mucho más, es un país ganadero, y Uruguay son los expertos en hidatidosis. Todos los libros que yo he tenido ocasión de leer, las revistas, la mayor parte son uruguayos y argentinos. Entonces ellos mencionan que en cuanto a la estadística, en primer lugar está el quiste hepático, en segundo lugar está el pulmonar. Acá en el Perú sucede lo contrario, pero eso recién se supo cuando hubo ecografía. Y ecografía no hace mucho tiempo que existe acá en el Perú, digamos en todos los hospitales. En la década del 80 solamente tenía el hospital Santa Rosa, tenía un ecografista. Entonces todos los hospitales enviaban para que haga una ecografía hepática y entonces ahí se sabía si el quiste torácico tenía localización hepática. Y bueno, hay esta variedad acá en el Perú, que la mayor parte son pulmonares, no son hepáticos. Y hay una serie de teorías para explicar eso, que por qué hay más pulmonares que hepáticos, ¿no? Y que ahora, debido a que yo soy cirujano, entonces eso me parece que no va a ser motivo para que discutamos. Y ahora también hay nuevas tecnologías de diagnóstico como la resonancia, como la tomografía. Entonces eso hace de que hay casos que se realice una tomografía para ver, el paciente debe entrar a lo mejor estudiado a sala de operaciones, ¿no? Pero es la radiografía de tórax en sus dos incidencias, o a veces se necesita una incidencia oblicua para poder localizar y poder planificar la cirugía y hacer la incisión lo menos dañina posible para el paciente, ¿no? Nosotros no hacemos una técnica estándar, es un niño. Nosotros hemos visto en el niño más pequeño de 2 años y en el niño más grande de 18 años, porque nosotros solamente vemos hasta esa edad. Luego hemos visto, pues, diseminados en el hígado, en el tórax, bilaterales. De repente es muy común ver un grande complicado en un hemitórax y 2, 3 no complicados en el otro tórax. Entonces también para planificar siempre se opera el complicado antes de los no complicados.
Eso me enseñaron y eso es lo que yo hago. El análisis de laboratorio es normalmente, como es un parásito, se encuentran los eosinófilos elevados, muy elevados. Pero ya teniendo la imagen de tórax, entonces ya eso pasa a un segundo plano. En algunos casos se hace el test de ELISA, está mal escrito ahí, es con S, no es con Z, test de ELISA para hidatidosis, ¿no? Eso también. Y ha habido otros más, como el arco quinto, que debido a la dificultad para hacer, la demora, es mucho más fácil hacer el test de ELISA para hidatidosis y en menos tiempo es que dan el diagnóstico, ¿no? Y acá les voy a presentar algunas imágenes, las más sencillas. No se trata de una clase de radiología, pero si me piden, yo puedo mostrar muchas más imágenes. Entonces acá, en el hemitórax derecho se ve esta imagen redondeada. Este es el corazón, este es el hígado, este es el estómago, y acá se ve una imagen, dos imágenes redondeadas, una acá y otra acá. Están en lóbulos distintos. Acá, eso yo lo digo porque lo conozco, pero en realidad acá es difícil saber si son dos lóbulos, pero con la radiografía lateral, que en este caso tendría que ser una lateral izquierda para ver el lado derecho, entonces se puede determinar para ver cómo está y para planificar. En cuanto a la técnica quirúrgica, nosotros siempre empleamos, somos muy conservadores. En el niño se tiene que tener esa precaución de ser conservador, porque el niño tiene toda una vida por delante. Y si bien es cierto, por ejemplo, en este caso, nosotros no sabemos si tiene más quistes, o sea, puede tener quistes pequeños que en la radiografía no se llegan a visualizar. Entonces, o el paciente regresa a su medio de vida y un perro puede contagiarle nuevamente. Entonces, siempre somos muy conservadores. En 25 años, nunca hemos realizado una neumonectomía. Aparte de eso, hay cerca de 20 niños que se realizó neumonectomía por otra causa. Los cirujanos de tórax saben que los niños no soportan las neumonectomías, o sea, la extirpación total del pulmón. Cuando se realiza, normalmente se deforma y el paciente muere en un tiempo no muy largo. Muere por la cirugía, no muere por el histidativo. Entonces nosotros somos muy conservadores. Por ejemplo, en este caso, le hacemos la extirpación del quiste, la sutura de las comunicaciones bronquiales, la prueba, lo dejamos reparado del pulmón, pero no le sacamos nada de pulmón. Acuérdese, el niño va a necesitar su pulmón para respirar toda su vida, ¿no? Acá vemos un bilateral. Este es un quiste. Este es un quiste. Acá tenemos... Oh, perdón. Tenemos un quiste, no está complicado, está completo, y acá, en el lado izquierdo, vemos otro quiste, acá vemos otro quiste, este es el estómago, esto no es otro quiste, es el hígado, este es un quiste, este es otro quiste, los dos quistes están indemnes. También acá debo mencionar, no todos los quistes se operan. Los quistes que tengan menos de 8 centímetros se les da al vendasol por largo tiempo, 2 o 3 meses, y llegan a desaparecer. Incluso en poco tiempo desaparecen, o sea, no se les puede localizar con la radiografía, ¿ya? Pero el quiste cuando nosotros entramos está ahí.
Entonces, el quiste de menos de 8 centímetros no se debe operar. El tratamiento es albendazol en dosis terapéutica. Entonces, acá ya tenemos las dos imágenes estas que les he traído para mostrarle lo más común. Esta es una tomografía. En esta tomografía se ve acá el quiste, indemne también. Acá quizás podríamos decir que tiene aire, acá también tiene aire, porque los quistes grandes siempre van a tener aire. Y acá esta es una tomografía, hay un quiste complicado. Acá está el estómago, acá está el hígado. Acá se ve otro corte de la tomografía y acá se ve un quiste no complicado, ¿no? Incluso se puede medir, ahí están las mediciones del quiste que ocupa una gran parte del hemitórax afectado, ¿no? Acá vemos múltiples quistes, acá vemos un grande, ¿no? Grande. Y acá vemos quistes pequeños, quistes pequeños. Cuando entramos nosotros a operar eso, generalmente extirpamos todos los quistes, los pequeños también, con muchísimo cuidado para evitar la diseminación, ¿no? La diseminación, como ya les expliqué, es mortal. Hubo un caso, más o menos hace unos 30 años, que era un quiste hepático, y el quiste hepático estaba migrando hacia el tórax en reloj de arena. En esa época no había ecografía, o sea, no había manera de saber de que hubiera un quiste hepático. El cirujano fue disecando y lo rompió el quiste y lo sembró. 5 años después lo operamos, ese sí lo operamos nosotros, y encontramos cerca de 400 quistes. 5 años después ya tenía los 2 pulmones. Yo tengo algunas fotos que ahora, debido a que ha pasado tanto tiempo, es difícil encontrarlos. Entonces, en el momento que se veía el tórax, saltaban los quistes. ¿Ya? O sea, la siembra es fatal. Después el niño, después de unos 3, 4 años, nos llamaron, estaba en neurocirugía, porque estaba parapléjico, tenía un quiste en el canal medular y 1 o 2 quistes en el cerebro, y el paciente falleció, pese al tratamiento con el albendazol. El paciente falleció. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Hay muchas técnicas para operar, para evitar de que haya accidentes. Siempre va a haber, ningún cirujano va a decir, yo nunca tuve accidentes, nunca tuve una siembra, pero inmediatamente reconocida, se hace el lavado con cloruro de sodio del 33%, que es el que empleamos para tratar el quiste antes de extirparlo, y luego le damos tratamiento por 3 meses con albendazol y lo vigilamos de por vida. Eso es lo que hacemos nosotros. En cuanto al tratamiento, nuevamente les vuelvo a repetir que el tratamiento en quistes de menos de 8 centímetros no hay que operarlo. Remiten con tratamiento médico con albendazol en dosis terapéutica por largo tiempo. Es entre 3 meses, a veces mucho más. Acá hay muchos sitios, que no es Lima, en donde ven este tipo de pacientes, entonces le dan el tratamiento y con eso va a mejorar. La técnica más común es la toracotomía y la quistectomía, siempre tratando de ser lo más conservador posible, tratando de conservar la estructura pulmonar hasta el final. En el quiste hepático es la laparotomía y la quistectomía hepática. Eso yo no les voy a hablar. Yo soy cirujano general también, y en algunas oportunidades he operado, pero acá en el Hospital del Niño yo soy cirujano de tórax. Entonces, a veces hemos hecho toracolaparotomía
y hemos hecho quistectomía hepática y torácica, en conjunto con los cirujanos generales de acá del hospital. También hemos hecho toracotomía bilateral y quistectomía. Acá merece un comentario, ¿no? La toracotomía bilateral. La toracotomía es muy dolorosa. Normalmente se opera un lado y luego se opera el otro lado. Pero debido a los avances que hay ahora en los hospitales, los avances tecnológicos, uno puede operar en un solo acto quirúrgico los dos lados. El paciente está de cúbito ventral. Hay mesas de sala operaciones que son especialmente hechas para eso. Entonces se hace la toracotomía bilateral, dos equipos, uno del lado izquierdo, el otro del lado derecho, y el paciente sale y es manejado en la UCI. Entonces en la UCI ellos manejan muy bien la ventilación mecánica y el dolor, entonces no es necesario hacerle dos cirugías muy dolorosas. Cada cirugía, la recuperación por lo menos es de 7 a 10 días. Entonces el paciente también va a disminuir su estancia en el hospital. También ahora hay la cirugía toracoscópica, la cirugía laparoscópica, que de todas maneras es muy beneficiosa, pero aún nosotros no tenemos el equipamiento. Laparoscópico sí, y ellos sí operan, los cirujanos hacen cirugía laparoscópica. Nosotros, debido a que es más extensa la patología cardiotorácica, ¿no? Nosotros operamos corazón, entonces no hemos podido desarrollar muy bien la cirugía toracoscópica. Pero está en nuestros planes hacer la cirugía toracoscópica, aunque acá en el Hospital de Emergencias Pediátricas, que son cirujanos que se formaron con nosotros, ellos sí están haciendo la cirugía toracoscópica, ya tienen como 1.500 casos. Son expertos en eso, ¿no? Eso es más o menos la experiencia que les quería dar. Si hacen preguntas, yo puedo desarrollar más. Pero antes quisiera hacer un comentario en cuanto a las cifras estadísticas. Yo revisé, porque fue motivo de mi tesis cuando hice cirugía de tórax y cardiovascular en el Hospital Hipólito Unanue, revisé 2.500 casos de hidatidosis pulmonar operados acá en el Perú. Como ustedes saben, la hidatidosis es de la Sierra Central y del sur del Perú. Eso es lo que siempre nos han enseñado y eso es lo que nosotros hemos aplicado. Quiere decir que si viene una lesión quística de Tumbes, no es hidatidosis. Si viene de Trujillo, no es hidatidosis. La hidatidosis tiene un mapa que es la sierra del centro y del sur del Perú. Pero de los 2.500 casos, más o menos, eso es lo que yo encontré. Algo parecido de lo que yo les he hablado. Pero al revisar los casos pediátricos, nosotros nos dimos con una sorpresa. La mayor parte de casos son de acá de Lima. El 60% son de acá de Lima. Y el doctor Somocurcio, cirujano de tórax y cardiovascular del Hospital Hipólito Unanue, hizo un estudio en 100 perros en el distrito del Agostino. Y en los 100 perros le encontró la forma del parásito de la hidatidosis en el intestino del perro, en el 100%. ¿Y cómo es que aparece, no? Porque nosotros sabemos que es el ganado vacuno, principalmente, el ganado vacuno Lima no es un departamento, no sé cómo le llaman ahora, que sea región, que tenga ganado. Entonces es que nosotros averiguamos, fuimos, viajamos
todas las noches, en la zona donde hay ganado vacuno, cogen pedazos de res que han matado a la res. Entonces eso lo envuelven incluso con un tipo de papel, están en la carretera esperando y mandan a sus parientes. Y por eso es que el 60% de casos que nosotros hemos encontrado son de acá, y sobre todo si nosotros lo dividimos la ciudad de Lima en 4 conos, en el cono este, donde está el Agustino, Ate Vitarte, Chosica, ahí está el 60% de casos que nosotros operamos. Y también hay otra particularidad. Resulta que el hospital de Huacho opera mucho quiste hidratídico, y el hospital Resola de Cañete también opera. Incluso fue un cirujano y estuvo bastante tiempo ahí en el hospital Resola, el doctor Escaglia Avilés, y él operaba ahí bastante tiempo. ¿Y cómo es que los casos llegan ahí? Llegan por la carretera de Huancayo, que va a Cañete, llegan los casos que vienen de la sierra, y para Huacho van de Cerro de Paso. Eso digamos que es una cosa que nosotros hemos encontrado. O sea, no siempre los niños, porque en el estudio epidemiológico les preguntan, acá cuando va el ¿dónde? No, el niño no ha salido de acá de Lima. Y es por la venta ilegal y el mal manejo que hacen los sitios, los camales. Acá en Lima hay una cantidad extraordinaria de camales clandestinos, y que cuando encuentran el quiste, específicamente le dan al perro, porque dicen que el perro se vuelve más bravo y cuida más la casa cuando come el quiste hidratídico. Es una creencia propia de nuestra tierra. Bueno, eso es más o menos lo que quería decirles. Si quieren que extenderme en algún punto, alguna pregunta, algo, entonces yo gustoso les voy a contestar. Doctor Ortega, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal? Felicitaciones al doctor Carlos Gamarra Abril, especialista en cirugía de tórax cardiovascular en el Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Bien, sí, lo importante es, podríamos recalcar en cuanto al diagnóstico, síntomas, desde la atención primaria, qué síntomas identificar para el diagnóstico, y los exámenes de laboratorio para poder entonces llegar al diagnóstico de la hidatidosis pulmonar en pediatría. Fuera de Lima, lo más fácil es hacer un hemograma, porque el ISA ya solamente tienen algunos centros. También es muy sencillo, ¿no? Y es cosa de que lo solicite los médicos de los distintos centros hospitalarios del Perú. Entonces, pero básicamente la eosinofilia, la que hace sospechar, y la radiografía de tórax. Ya con la radiografía de tórax, viendo la imagen quística, ya es el paso siguiente, es enviarlo acá a Lima para que lo operen. Acá en Lima, como les repito, todos los hospitales operan niños, todos los hospitales operan niños. Nosotros también, aunque nosotros es un poco difícil encontrar la cama para dar la atención al niño, a veces vienen en muy mal estado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. En caso de que realicen el diagnóstico, ¿sí o sí se hace la referencia entonces? ¿O cuándo es que se tiene que realizar la referencia desde la atención primaria en salud? Anteriormente, por ejemplo, en los años 60, operaba en Chule un cirujano, y es el cirujano que más quistes operó acá en el Perú. Uno, porque es una zona donde hay muchos casos. Entonces, se murió el cirujano, ya no volvieron a operar en ese hospital. Y luego también quien hizo muchas cirugías y estudios y escritos, profesor principal de San Marcos, lo hicieron en Puno, pero también el doctor falleció, tiene un hijo cirujano, el hijo se vino acá al hospital Revaliati y no volvieron a operar. No sé si en Puno seguirán operando. Aparte de eso, tienen que hacer la referencia, ya nosotros vemos cómo le solucionamos,
pero pueden enviarlo a cualquiera de los hospitales de acá de Lima, cualquiera de los hospitales nacionales, incluyendo el Hipólito Unanue, que tiene cirugía de tórax, es un departamento ahí en el Hipólito Unanue, y nosotros con todo gusto lo vamos a aceptar. Muchísimas gracias, doctor Gamarra. Tenemos una pregunta en el chat. Nos han preguntado, doctor, para el manejo de quistes múltiples de diverso tamaño entre 4 y 10 centímetros, ¿cuál sería el mejor manejo? Yo creo que en radiología está establecido, porque la medida que hacen es 8 centímetros. Hay estudios acá en el Perú, en el extranjero, de 8 centímetros. Se puede probar cuando es múltiple, porque múltiple ya es un manejo bien difícil y le va a causar daño. Yo creo que en ese caso se debe comenzar con el albendazol y se va observando. Cada mes, o sea, el tratamiento es diario y cada mes se va observando para ver si disminuyen de tamaño. Si no disminuyen de tamaño, hay que operarlo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Con respecto al pronóstico de estos pacientes después de ser operados, depende obviamente de la cantidad de quistes que tenga, pero ¿cómo es generalmente el pronóstico de vida de estos pacientes? Nosotros hemos visto un caso así múltiple, que tenía como 30 quistes bilaterales y hepáticos. Entonces nosotros lo conversamos. Ese caso era del hospital, no sé, el hospital que queda por Comas. Coyique. El hospital de Coyique. Entonces los cirujanos nos hicieron una junta médica, nosotros fuimos, lo conversamos y acordamos darle el albendazol porque eran 30, 35 quistes y el paciente falleció en el camino. No se puede operar porque es demasiado el daño que se le ocasiona al pulmón y el paciente no lo resiste, ¿no? Entonces siempre preferimos, en ese caso de múltiples pequeños, el tratamiento médico en observación para ir, y se pueden hacer varias cirugías también, ¿no? Entonces el pronóstico es malo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Luján, ¿tiene alguna pregunta para el doctor Gamarra? Quería hacer una pregunta. Lo que hacían era el drenaje y la aplicación de cloruro de sodio a los quistes. ¿Se sigue haciendo esa técnica? Antiguamente se hacían, porque la hidatidosis pues, existe antes que la anestesia, ¿no? Se hacía ese tipo de cosas. El tratamiento, yo no he visto eso ya, era hacer una incisión en la piel, colocar gasas iodoformadas y hacer que el quiste se pegue a la pared torácica. Luego hacían una incisión, lo sacaban el quiste y lo tapaban con gasas con cloruro. Es un tratamiento antiguo, eso ya no se realiza, ni siquiera en la enseñanza de las universidades está. Pero la aplicación de cloruro de sodio... Para el tratamiento. Hay dos maneras de tratar el quiste para que en caso que se rompiera, evitar la diseminación. Una es con cloruro de sodio al 33%. Esa es la que más comúnmente hacemos. Y la otra es con formol, es un poco complicado y tóxico. Esa nunca he visto, nunca lo hemos hecho. Habiendo el cloruro de sodio al 33%, entonces es mucho más sencillo hacer el tratamiento. Hay un sistema con la jeringa, se calcula la cantidad de líquido que tiene el quiste, y entonces con una jeringa, con una llave, se le inyecta el cloruro de sodio al 33% y luego se aspira, se inyecta y se aspira hasta lograr un equilibrio. Se espera de 7 a 10 minutos y entonces luego se aspira todo el quiste y se sacan las membranas cubriendo todo alrededor del campo quirúrgico para que no vaya a haber una diseminación. Y normalmente nosotros, debido a la facilidad que hay para conseguir el albendazol, hecho que no ocurría antes de los años 90, entonces si hay algún tipo de duda, nosotros le damos el albendazol una semana, 15 días, un mes, de acuerdo al tiempo que sea necesario.
Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta también, dos preguntas en el chat. La primera dice, ¿qué reacciones secundarias por uso de albendazol por 28 días se ha observado en niños? Nosotros no hemos observado reacciones, incluso hemos tenido niños por 6 meses, 8 meses con el albendazol y nosotros no hemos tenido complicaciones. Excelente, doctor. Y nos han preguntado también cuál es la dosis ideal de albendazol y por cuánto tiempo. 10 miligramos por kilogramo de peso en dosis única, y en cuanto al tiempo se va mirando al paciente, se va evolucionando, ¿no? De acuerdo a cómo vaya. O si el quiste sigue de iguales características o crece, entonces el siguiente paso es hacer la cirugía. Excelente, doctor. Nos han preguntado también, en caso del niño ser alérgico al albendazol, ¿qué otro fármaco se podría elegir? Nosotros solamente hemos usado albendazol. Tenemos otra pregunta que nos han dicho. En exposición accidental al líquido quístico en mucosa ocular, ¿qué medidas tomar? Normalmente los cirujanos cuando entran a operar, ellos están bien protegidos. Nunca ha habido eso. Pero en todo caso, si ha habido, tampoco se ha visto de que haya crecido en el ojo. También cuando hay una vómita o cuando pasa líquido que no es tratado todavía, pasa a los bronquios, nosotros nunca le hacemos tratamiento porque en el bronquio nunca crece el quiste. O sea, apenas, porque el quiste no tiene pues algún sistema en el cual no tiene garras, no tiene algún sistema, simplemente está ahí por gravedad, entonces apenas tiene un poco, irrita la mucosa bronquial, lo tose y el paciente lo elimina. No hemos visto en bronquios, no crece. En pleura sí es un grave problema. Muy bien, muchísimas gracias. Felicitaciones por esta exposición tan importante. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Doctor Carlos Gamarra Abril, especialista en cirugía de tórax cardiovascular del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. ¿Algunas recomendaciones finales de este tema tan importante para toda la población de atención primaria, por favor? Yo creo que se tendría que hacer un mayor trabajo epidemiológico para evitar que los casos de hidatidosis sigan incrementándose, ¿no? Actualmente, debido a la corrupción, no hacen, o sea, encuentran en un camal, el veterinario encuentra, pero son 400, 500 kilos que pesa una res. Entonces ellos prefieren hacer arreglos, recortan el quiste, lo botan, pero el pulmón del animal puede tener más quistes y puede contagiar. Lo otro es el manejo de los residuos. Lo otro, si uno va a criar un perro, tiene que criarlo lo más sano posible, ¿no? Tiene que llevarlo a un veterinario en forma permanente, tiene que tenerlo sano como se tiene a un ser humano cuando va a vivir dentro de los seres humanos. Muchísimas gracias, doctor Carlos Gamarra Abril. Un gran saludo para usted y para usted también, doctor Luján, y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, del Ministerio de Salud. Los esperamos pronto. Muchísimas gracias.